Francois Truffaut fue un director y guionista francés, nombre fundamental de la nueva ola de cine francés. Sus padres se desentendieron bastante de él y permaneció al cuidado de su abuela hasta que ella muere en el año de 1942. Es en estos momentos cuando el joven Francois vivió más junto a sus padres en una relación tensa, bastante difícil. En el año de 1947 fundó un cineclub en el barrio latino. En este periodo conoció a su mentor y profesor, André Bazin, una persona fundamental en su vida, impulsando su escritura de cine en varias publicaciones. Su trabajo como crítico de cine y la publicación de su artículo de 1954, titulado Una cierta tendencia del cine francés, lograron remover los cimientos del cine de su país, que él acusó de academicista. Para entender los cambios que se dan del cine y en el movimiento en el que Truffaut participó, hay que entender el contexto de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, ya que durante esta hubo un régimen llamado Vichy, de la conquista alemana, por lo que el cine después buscaba recuperar la identidad del cine francés. Sin embargo, este cine nacional o de crítica social tenía la necesidad de reconciliar la población con el cine, pero seguía siendo académico y rígido. La estética del cine de los años 50, por la necesidad del decorado y de un corte radical del mundo cotidiano, provocó rápidamente el recurso a una situación teatral, pocos personajes, lugares reducidos y diálogos abundantes. La invención del término Nouvelle Vague debe otorgarse a Francois Truffaut, que en el año 1954, en uno de sus artículos, estableció las bases teóricas de una nueva corriente. Este movimiento apoyaba la autenticidad y la frescura a la temática y a la narrativa del lenguaje cinematográfico, aspectos que consideraban estancados. Además, aunaban a esta reivindicación de la posición del autor frente a su creación. Este no solo debía limitarse a las funciones de coordinación, a funciones técnicas específicas, sino que se convirtiera en pleno autor de la obra resultante. En definitiva, esta nueva ola abogaba por una mayor creatividad y una libertad a la hora de plasmar su idea inicial. De esta forma, los pensamientos, ideales, incluso miedos del director, quedaban plasmados en sus películas. Algunas de las características de estas corrientes son: simplicidad técnica, bajo presupuesto, mayor libertad narrativa, rodajes con mayor presencia de escenarios naturales. Los sonidos, luz y música debían emanar de la misma historia. Y por último, el director lo es todo. Los 400 golpes fue su primer largometraje. Es una representación clara de la nueva ola del cine francés, una representación de sus postulados en estado puro, considerada como el primer capítulo de un ciclo de carácter semi-autobiográfico, en el cual se muestra la compleja personalidad de Antoine, reflejo de las obsesiones del propio director. La historia se desarrolla en el París de los años 60. Presenta un retrato de una Francia de la época, a través de las desventuras cotidianas de un niño de 12 años, desencantado del mundo de los adultos, un padre fracasado, una madre que su hijo, no deseado, tras efectuar un pequeño robo, será internado en un reformatorio del que se escapará para ver el mar. Allez, quoi, je reste avec toi. De toute façon, j'ai mal à la tête. On sera pas ensemble. Mais je voudrais rester à côté de toi. Non, ce n'est pas ça, Michel. Jean-Luc Godard trabajó con dos materias del cine expresivas, la imagen y la escritura. A partir de ellas elabora nuevas formas que supongan una transformación en el quehacer cinematográfico. El trabajo de Godard propicia una ruptura de los límites de sentido de cada una de estas materias expresivas. El texto escrito transforma la imagen, y la imagen rompe la escritura. Para el cineasta francés ambas no están necesariamente contrapuestas, pues expresa que la escritura puede ser una aliada de la imagen siempre y cuando su funcionalidad no se reduzca a consignas u órdenes que nos alejen de la reflexión crítica. En otras palabras, si convertimos la escritura en una consigna manipuladora que diseña la manera de leer una imagen, como ocurre con los pies de página de las fotografías de los periódicos, entonces adoptará una función reguladora que no liberará las relaciones heterogéneas y creativas entre dichas materias expresivas. Las consignas no comunican nada, tan solo obligan según un orden de significaciones dominantes. De modo que si destruimos la función hermenéutica, interpretativa de los textos, estaremos más cerca de un arte y un pensamiento menos segmentarizado y unívoco.
Dicha declaración tiene un trasfondo claro y rebelde respecto a la forma convencional de hacer cine en la industria hollywoodense. Hay que tratar al espectador con respeto. Ese respeto implica, sobre todo, no privarlo de la libertad creativa de interpretar la obra cinematográfica, de no imponerle significados dominantes. Un texto, una obra cinematográfica, no tiene por qué reducir nuestros deseos, sino potenciarlos. Como ocurre en la obra de Godard, el film debe alimentar nuestra sensibilidad y nuestro pensamiento. La escritura en el cine de Godard. La inserción del texto en la imagen es uno de los grandes estilemas de Godard. Un caso paradigmático de inserción de texto en imagen lo encontramos en la recurrente filmación de las portadas de libros. Godard, fundamentalmente, filma las portadas de dos modos. Unas veces el libro cubre todo el campo de visión. Y otras veces el libro, la letra escrita, es una parte más de todo el conjunto que se articula con otros elementos o componentes. En Le Petit Soldat, Godard articula el libro de Mao titulado Una chispa puede hacer arder toda la planicie con la imagen del actor Laszlo Szabo encendiendo un manojo de cerillas que, a su vez, se encadena con la tortura del protagonista. La chispa de la revolución también puede utilizarse para torturar. Así, a pesar de la posterior filiación maoísta de Godard, encontramos en este film una crítica al dogmatismo postrevolucionario. Dentro de este tipo de relación de inserción de texto en las imágenes se encuentran todos los títulos de las películas que Godard cita a través de carteles. En los años de la efervescencia política posteriores a mayo de 1968, Jean-Luc Godard redactó un texto para presentar y promocionar su película militante, British Sounds. En el texto, afirmaba, el film es básicamente la crónica de un sonido que se opone a otro sonido, un sonido revolucionario se opone a un sonido imperialista. En toda película siempre se pone de manifiesto una dialéctica, que siempre funciona como resultado de la lucha existente entre las imágenes y los sonidos. En el cine industrial, la mayoría de los cineastas entienden el sonido desde una perspectiva naturalista y piensan que debe ser utilizado como referente de la realidad. La creación de determinados efectos sonoros sirve para amplificar la intensidad emocional de aquello que no se ha podido llevar a cabo mediante la puesta en escena o mediante las estrategias del montaje. En el cine de Jean-Luc Godard, en cambio, el sonido siempre funciona a partir de una relación dialéctica respecto a la imagen. Esta dialéctica genera una tensión y esta tensión es uno de los aspectos fundamentales que nos pueden ayudar a entender la complejidad de la obra cinematográfica del cineasta de la Nouvelle Vague. En sus trabajos, los diálogos suelen estar tapados por el impacto del sonido directo y la sonoridad actúa como el pretexto que permite crear una musicalidad que acaba definiendo o modulando el ritmo interno de la obra. Tal como afirmó Colin McCabe en el transcurso de un estudio sobre la implicación política de la obra de Godard, la cuestión fundamental no reside en cómo llevar a cabo una película política sino en cómo poder hacer cine políticamente. A partir de esta perspectiva, debemos tener presente que toda película no es únicamente el resultado del proceso de construcción de una fábula o de un relato, puesto que toda obra interesante debe ser vista como el resultado de un proceso de autoconsciencia y de investigación interna sobre el uso del lenguaje. En el caso de Godard, todo este trabajo de investigación no solo se lleva a cabo a partir de la innovación formal en el uso de la puesta en escena o mediante la transgresión de los vínculos que se establecen durante el proceso de montaje. La investigación también se hace efectiva mediante el uso del sonido. Al empezar a explorar las posibilidades estéticas de la interferencia sonora, Jean-Luc Godard reivindica un modelo de montaje sonoro cuyo origen se encuentra en los años 1930, en el momento en que se institucionalizaron las formas de uso del sonido grabado en el cine. Cuando apareció el cine sonoro, uno de los principales debates que empezó a formularse fue el de la posibilidad de convertir la materia sonora, los diferentes ruidos, en una serie de elementos que pudieran provocar una clara tensión respecto al uso naturalista de los diálogos. Godard utilizó la lógica estética gracias al principio de que los diálogos nunca podrían llegar a ser más importantes que los sonidos provenientes del mundo real. Con acento grave bout de souffle, Godard recreó una cierta estética del sonido ambiente que es grabado en estudio y que permite la creación de múltiples efectos sonoros. Godard y el cine documental. Varios filmes de la Nouvelle Vague poseen una doble dimensión, el lado natural, realista, documental, casi de reportaje, por un lado. Por otro, la representación, el juego, la experimentación. Conjunción nada azarosa en un cine que pretende reflejar fragmentos de vida y trabajar los códigos, transitar entre la realidad y la puesta en escena reduciendo la tensión entre estos dos universos y al propio tiempo mostrando el carácter artificioso de ambos. El cine de Godard actualiza al mismo tiempo las dos dimensiones que trabajan el cine desde sus orígenes. Algunos de sus films del primer periodo parecen planteados para responder a esta suma de correspondencias, a juzgar por las persistentes declaraciones sobre los vaivenes y las contigüidades de los dos regímenes de la imagen. Queriendo partir del documental para darle la verdad de la ficción, como precisaba en la época de Vivre Savie, reconstruye el carácter reversible de los dos términos, buscando trabajar en uno se encuentra necesariamente con el otro a mitad del camino.
Una heurística que, bajo categorías diversas, terminará invadiendo toda la obra de Godard desde sus primeros films hasta sus últimos ensayos, pasando por las emisiones de vídeo, dando un tono común a cada una de sus etapas. Una de las primeras divisas godardianas en About de Soufflé y Le Petit Soldat es que el cineasta es también un reportero de actualidades. Esto atañe al hombre del rodaje en condiciones y métodos similares a los de algunos documentalistas. Su cine, como buena parte de las películas de la Nouvelle Vague, es un cine de la experiencia cotidiana, que esboza arabescos efímeros sobre determinadas actitudes vitales sin necesidad de aportar respuestas definitivas a cada uno de los actos, que utiliza la actualidad de la televisión, los periódicos, a través de minúsculos parámetros como los ruidos de la calle, las conversaciones sorprendidas al vuelo, la gente entrando y saliendo de los bistrots, poniendo un disco en los jukebox o jugando a las máquinas tragaperras. La ficción no es la única condición de legitimidad de este cine basado en pequeñas tranches de vie con el hálito existencial adosado a la cámara, de esa escritura espontánea dedicada a registrar instantes y filmar series libres con todas sus contradicciones, como señalaba Jean Coyet en la primera monografía sobre la obra godardiana publicada en 196.313. Solamente desde esta perspectiva se entiende que Godard haya definido sus primeras películas a partir de sus actores, como un documento de determinadas actitudes y gestos esenciales del presente. About de Soufflé sería un documental sobre Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo. Vivre Xavier se habría concebido como un seguimiento de Anna Karina y Le Mépris, como un documental sobre el cuerpo de Brigitte Bardot. Interés hacia el profílmico que remite también al gesto godardiano de explorar todas las posibilidades del plano y de los cuerpos alojados en su interior. Naturalmente, el reportaje se conjuga con la mise en scène. El hombre del rodaje se encuentra con el hombre del montaje, que se instala en la yuxtaposición y la discontinuidad, que juega con la combinatoria de los fragmentos para evitar todo seguimiento de las intrigas, que se interesa por el intervalo entre las imágenes en busca menos de la distancia que del misterio de lo latente, al igual que le interesaba menos describir a las personas que describir lo que hay entre ellas, como rezaba Belmondo en Pierrot Le Fou imitando la voz simiesca de Renoir en medio de un sembrado impresionista. Godard será, sin duda, el cineasta moderno que va a llegar más lejos en la búsqueda de un vocabulario propio en la conjunción entre espontaneidad y experimentación. La peur. Avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo. Le diable au corps. Du rififi chez les hommes. Et Dieu créa la femme. Scarface. À bout de souffle. Le meilleur film actuel. Juan José Vigas Luna nació el 19 de marzo de 1946 en Barcelona, España. Comenzó su carrera profesional en los años 60 junto a Carlos Riart, como diseñador industrial y de interiores de carácter vanguardista. En este periodo también inició como pintor y fotógrafo. Es calificado por muchos como un erotómano, dado que su filmografía siempre caminó entre la delgada línea entre el cine autor, cine de arte y la pornografía. Vigas Luna decía que utilizaba el erotismo para hablar de cosas más complejas, como elementos para entrar en el alma de la gente, no como cosa sensual. Son películas antieróticas, que provocan erotismo en gente muy elemental, pero si se miran desde un aspecto intelectual, resultan películas muy frías en donde el sexo es un vehículo para representar algo muy diferente, pues solo se muestra el lado frío del sexo. Después de rodar varios cortos, debutó como director de largometrajes en Tatuaje de 1976, adaptación del libro de Pepe Carvalho, pero su película revelación fue Bilbao, de 1978. Un film acerca de una obsesión con una prostituta que consiguió resonancia internacional. Es una historia que se narra desde el punto de vista de un psicópata. Esta cinta es una de las obras clave del destape a la española. Caniche de 1979 fue filmada inmediatamente después que Bilbao. En esta cinta logra una atmósfera opresiva y decadente, así como una crítica hacia la burguesía española de los años 70. Causó polémica debido a su cruda alegoría de la sociedad franquista. De hecho, el film fue retirado del Festival de Cannes de aquel año por la represión del director del certamen. Las edades de Lulú de 1990 es una adaptación de la novela erótica de Almudena Grandes acerca de la vida sexual de Lulú. Es narrada en un orden cronológico normal, pero se rodó en orden inverso, y además tiene la particularidad de haber marcado el debut de Javier Bardem
y fue la primera cinta de este director en llegar a las pantallas mexicanas. Jamón Jamón de 1991 es una película en donde alcanzaron la popularidad internacional Javier Bardem y Penélope Cruz, gracias a su protagonismo. Es una comedia sexual con rasgos de sátira que ganó el León de Plata del Festival de Venecia y el premio del jurado al Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. El certamen de Venecia volvió a galardonarle en 1994 con el premio al mejor guión por La Teta y la Luna, un film erótico relacionado con el mundo castelar. Estas dos películas, junto con la de Huevos de Oro de 1993, son la primera de lo que se llamó la trilogía ibérica de Vigas Luna, consideradas como dentro de las mejores películas de este director. Fallece en el año 2013 a los 67 años a causa del cáncer que lo aquejaba y que mantuvo en secreto. Su familia eligió Venecia como punto de partida de un evento homenaje llamado El Ojo que Mira, que recorrerá grandes ciudades del mundo y presentará una película inédita del director llamada Mouche d'amour. Siguiendo la línea del cine español francés, otro de los directores que trascendieron es Fernando Arrabal. Es un novelista, dramaturgo, director de ópera, poeta y cineasta vanguardista. Sus obras las desarrolló principalmente en español y en francés, pero aquí solo nos enfocaremos en explicar los aspectos más importantes de su carrera como cineasta. Arrabal tuvo que cruzar la frontera hacia París para encontrar un espacio donde expresarse y sobre todo un público con quien conectar. Desgraciadamente, un sistema franquista y una sociedad inmersa en el capitalismo más opresor no generaban un entorno idóneo para el desarrollo y la representación de sus obras. En 1962 conoce al poeta francés André Breton, representante del surrealismo, y en 1963 crea el movimiento Pánico, integrado por Arrabal y por el conocido director y escritor chileno Alejandro Jodorowsky y Roland Topor, autor que se dedicaba a la pintura y a la ilustración. Fernando Arrabal se inicia en el cine como actor en películas dirigidas por el grupo teatral Pánico. Este movimiento quiere reflejar una expresión artística que pretende anunciar la locura controlada como supervivencia ante una sociedad en crisis de valores. Sus autores sugieren un universo barroco, preciso de un mundo delirante y matemático, una mezcla de contrarios, de amor y odio. El objetivo de este movimiento no es descubrir qué es la confusión, sino tan solo lo que se puede decir sobre ella. Según palabras del propio Arrabal, el movimiento Pánico es una intensa búsqueda por trascender la sociedad aristotélica y dejar un legado que impulse a la humanidad a una nueva perspectiva. El pánico es la crítica de la razón pura, es la pandilla sin leyes y sin mando, es la expresión de pan, del todo. Es el principio de indeterminación con la memoria de por medio. Sus influencias eran el surrealismo y el dadaísmo. Para ver una película de Arrabal y que no nos parezca lo más descabellado que hemos visto, debemos tener en cuenta 3 factores clave. Primero, su interés por los preceptos surrealistas, grupo del que formó parte. Su herencia directa del teatro y de la crueldad de Antoine Artaud, y el humor característico del grupo Pánico que él mismo fundó. Para entenderlo de manera general, el surrealismo en el cine de Arrabal comprende una estética muy característica. Es importante recordar que el movimiento nace para romper con las convenciones morales de la época y negar las leyes de la lógica. Era un movimiento especialmente violento y destructor, que confiaba ante todo en la capacidad transformativa del escándalo. Arrabal ha escrito y dirigido 7 largometrajes y ha sido galardonado con el premio Pier Paolo. Entre las obras cinematográficas más significativas de Arrabal están Viva la muerte de 1971, es la primera de Fernando Arrabal como director.
Esta película está situada durante la Guerra Civil Española. Otra de sus películas más significativas está Iré como un caballo loco, de 1973. En esta película, el autor se esfuerza por demostrar que lo que realmente no tiene sentido es el personaje de Marvel, un semidios de costumbres primitivas y desconocedor del mundo moderno en el que vive, sino el propio mundo civilizado, que es regido por el capitalismo. Iré como un caballo loco constituye una crítica lamentable al mundo moderno, a su desarraigo y pérdida de conexión con la naturaleza. Todo ello bajo la premisa del surrealismo arrabaliano y con bizarras escenas oníricas y delirantes similares a las que también gusta de emplear su colega Jodorowsky. Por último, podríamos decir que el cine de Fernando Arrabal es liberación y reacción. Liberación porque en él todo lo vale, no hay normas, todo es juego. Reacción porque mediante la liberación de toda idea está un tabú o prohibición y lleva al espectador a reaccionar frente a la alineación característica del ser humano moderno. En esta sociedad, Arrabal nos plantea que todo valor y moral es relativo, todo es confuso y en medio de esa idea se encuentra el mismo, intentando salir de esa angustia de la existencia humana. Finalizada la transición española, surge un nombre nuevo en el panorama cinematográfico español, Pedro Almodóvar. Su primera película se estrena en 1980, 5 años después de la muerte de Francisco Franco. Su obra se ubica en un periodo en el que el cine español busca su identidad, tras una larga etapa que se remonta al final de la Guerra Civil, al mismo tiempo que se sumerge en la movida madrileña, un renacimiento cultural que surgió al final del régimen franquista. También influyó una cultura pop, en concreto la obra de Andy Warhol, el cine inglés, el free cinema y la filmografía de Alfred Hitchcock, que contribuiría con la estética de Almodóvar, la cual él mismo denominó como la estética del miserabilismo. Estas influencias dieron lugar a factores como las decisiones de los movimientos de la cámara y la paleta de colores saturadas, que es uno de los elementos que más caracteriza su cine, donde busca alcanzar los colores del Technicolor, como en Johnny Guitar. Su primer largometraje fue Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón, en 1980, y seguido de este, entre sus principales trabajos se encuentran ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, en 1984, Mujeres al borde de un ataque de nervios, de 1988, Tacones lejanos, de 1991, Carne trémula, en 1997, y Hable con ella, en 2002. Entre las características de las obras de Almodóvar podemos decir que respecto a una temática dominante se encuentran los viajes para detonar conflictos en la trama y así descubrir nuevos dilemas. En la mayoría de estos viajes los personajes emigran de un entorno rural a uno urbano. También hay una ausencia del padre o una fuerte presencia de mujeres como protagonistas en la mayoría de sus películas. Y los dilemas recurrentes son en torno a la maternidad y relaciones familiares.